Hola a todos y bienvenidos a Explorando el Derecho. Soy Nora, su moderadora, y en este episodio nos adentraremos en el fascinante mundo de la introducción al estudio del derecho. Plan 2. Para guiarnos en este viaje, tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, David, un experto en el campo del derecho con una amplia trayectoria y una pasión contagiosa por esta disciplina. David, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Nora. Es un placer estar aquí. Nos encantará conocer más sobre ti. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. Claro que sí. Soy David, abogado con más de 10 años de experiencia en el ejercicio profesional. Mi enfoque principal ha sido el derecho civil y mercantil, aunque también he tenido la oportunidad de trabajar en casos de derecho penal y administrativo. Desde mis inicios en la universidad me fascinó la lógica y el razonamiento jurídico, lo que me llevó a especializarme en la argumentación y la interpretación de las leyes. Me apasiona el derecho porque creo que es una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Ahora, David, hablemos del derecho como ciencia autónoma. Para quienes apenas comienzan sus estudios en derecho, ¿podrías explicar la diferencia entre el sentido vulgar y el sentido jurídico del derecho? Por supuesto, Nora. En términos sencillos, el sentido vulgar del derecho es la percepción general que tenemos sobre lo que es justo o legal, basada en nuestras costumbres, moral y lo que vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, si alguien se cuela en la fila del supermercado, la mayoría pensará que es injusto, aunque no exista una ley específica que lo prohíba en ese contexto. Eso es el sentido vulgar, una noción intuitiva de justicia. El sentido jurídico, en cambio, se refiere al conjunto de normas establecidas y reconocidas por las autoridades competentes. Estas normas están escritas, formalizadas y sistematizadas. Volviendo al ejemplo del supermercado, si alguien roba un producto, ahí sí hay una ley que lo prohíbe y establece una sanción. El derecho, en su sentido jurídico, nos proporciona un marco de reglas claras y definidas para la convivencia social. Entonces, podríamos decir que el sentido vulgar influye en la creación de las leyes, mientras que el sentido jurídico nos da la certeza y la seguridad de qué es legalmente correcto o incorrecto. Exactamente. El sentido vulgar, aunque subjetivo, refleja los valores y las necesidades de una sociedad, y estos valores influyen en la creación de las leyes. El derecho jurídico, por otro lado, nos da un marco objetivo para resolver conflictos y mantener el orden social. Ambos sentidos son importantes y se complementan. Piensa, por ejemplo, en el tema del acoso callejero. Durante mucho tiempo se consideró injusto desde el sentido vulgar, pero no existía una tipificación legal clara en muchos lugares. Con el tiempo y gracias a la presión social, se crearon leyes específicas para sancionar este tipo de comportamiento. Este es un claro ejemplo de cómo el sentido vulgar puede influir en la evolución del derecho jurídico. David, ahora que entendemos el derecho como ciencia autónoma, me gustaría explorar su relación con otras disciplinas. ¿Cómo se conectan, por ejemplo, la hermenéutica y la filosofía con el estudio del derecho? Excelente pregunta, Nora. La hermenéutica, en esencia, es el arte de interpretar textos. Y como el derecho se basa en textos legales, leyes, contratos, constituciones, la hermenéutica juega un papel crucial. No se trata solo de leer la ley, sino de entender su significado, su contexto histórico, la intención del legislador. Imagina un contrato antiguo que usa términos que hoy ya no se utilizan. La hermenéutica nos ayuda a descifrar su verdadero significado. Un ejemplo claro es la interpretación de la Constitución. Sus principios son amplios y generales, y la hermenéutica nos permite aplicarlos a casos concretos de la actualidad, que quizás ni siquiera se imaginaban cuando se redactó la Constitución. Fascinante. ¿Y qué hay de la filosofía? ¿Cómo contribuye al estudio del derecho? La filosofía nos proporciona las herramientas para cuestionar los fundamentos del derecho. Nos ayuda a preguntarnos qué es la justicia, qué es la libertad, cuál es el propósito del derecho en la sociedad. La filosofía analítica, por ejemplo, nos ayuda a ser precisos en el lenguaje jurídico, a evitar ambigüedades y a construir argumentos sólidos. Piensa en el debate sobre la pena de muerte.
No se trata solo de interpretar la ley, sino de reflexionar sobre si es justa, si es ética, si cumple con los principios fundamentales de los derechos humanos. Ahí es donde la filosofía juega un papel clave, nos ayuda a analizar los diferentes argumentos, a identificar falacias y a construir una postura sólida y razonada. Pasemos ahora a la argumentación jurídica, David. ¿Por qué es tan importante en la práctica del derecho? La argumentación jurídica es la columna vertebral del derecho, Nora. Es la herramienta que nos permite defender nuestros puntos de vista, persuadir a un juez o a un jurado y, en última instancia, buscar justicia. Se trata de construir argumentos lógicos, basados en la ley, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. ¿Podrías compartir alguna anécdota de tu experiencia donde la argumentación haya sido crucial? Claro. Recuerdo un caso de un pequeño empresario acusado de fraude fiscal. La acusación se basaba en una interpretación muy literal de la ley, pero al analizar el contexto, la intención del legislador y la jurisprudencia relacionada, pudimos demostrar que no había existido dolo, es decir, intención de defraudar. Nuestra argumentación se centró en la buena fe del empresario y en las circunstancias específicas del caso, y logramos que se retiraran los cargos. Impresionante. ¿Y otro ejemplo, quizás en un contexto diferente? Sí, en un caso de divorcio, la madre quería obtener la custodia total de sus hijos, argumentando que el padre era negligente. Sin embargo, mediante una argumentación sólida, presentando pruebas y testimonios, pudimos demostrar que el padre era un padre responsable y comprometido con sus hijos. La argumentación, en este caso, ayudó a garantizar el derecho del padre a compartir la crianza de sus hijos. Estos ejemplos ilustran cómo la argumentación jurídica no se trata solo de palabras, sino de la búsqueda de la verdad y la justicia. Es la herramienta que nos permite defender los derechos de nuestros clientes y buscar soluciones justas a los conflictos. David, hablemos ahora de la influencia de la informática en el derecho. ¿Cómo ves esta relación en el contexto actual? La informática ha revolucionado muchos campos, y el derecho no es la excepción, Nora. Las nuevas tecnologías están transformando la forma en que accedemos a la información jurídica, gestionamos casos y administramos la justicia. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de cómo la informática está cambiando el acceso a la justicia? Por supuesto, piensa en las plataformas online que permiten a los ciudadanos acceder a información legal, presentar demandas o realizar trámites judiciales desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto facilita el acceso a la justicia para personas que viven en zonas rurales o que tienen dificultades para desplazarse. Eso es un gran avance en términos de accesibilidad. ¿Qué otras ventajas ofrece la informática en el ámbito legal? Bueno, la automatización de procesos legales y judiciales es otro aspecto clave. Programas informáticos pueden redactar documentos legales, elaborar informes jurídicos y gestionar trámites administrativos, lo que ahorra tiempo y recursos. Además, la informática jurídica facilita la gestión y el almacenamiento de grandes cantidades de información, como leyes, jurisprudencia, contratos y expedientes judiciales. Esto permite un acceso rápido y eficiente a la información relevante para un caso. Cambiando un poco de tema, David, hablemos de la bioética. ¿Cómo se relaciona el derecho con esta disciplina tan importante en la actualidad? La bioética plantea cuestiones éticas muy complejas en áreas como la medicina y la biología. El derecho entra en juego para regular estas prácticas y proteger los derechos y la dignidad de las personas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de dilemas éticos que se presentan en la actualidad y cómo el derecho intenta resolverlos? Claro. Piensa en la investigación con células madre, la manipulación genética o la experimentación con seres humanos. Son temas que generan debates éticos importantes. El derecho busca establecer límites y regulaciones para garantizar que estas prácticas se realicen de manera responsable y ética. Otro ejemplo son los derechos reproductivos, como el acceso a la reproducción asistida o la interrupción voluntaria del embarazo. El derecho debe equilibrar los diferentes puntos de vista y garantizar el ejercicio de estos derechos de manera justa y equitativa.
Sin duda, la intersección entre derecho y bioética es un campo fascinante y en constante evolución. David, ahora que hemos visto la aplicación del derecho en áreas como la bioética, me gustaría que nos hablaras sobre los conceptos de ciencia, teoría y filosofía. ¿Cuál es su importancia en el estudio del derecho? Son fundamentales. La ciencia jurídica, también conocida como jurisprudencia o derecho positivo, nos permite estudiar el derecho de forma sistemática. Analizamos las normas, las instituciones y los procesos que conforman el sistema jurídico. La teoría, por su parte, nos ayuda a comprender las diferentes corrientes de pensamiento jurídico y cómo se aplican en la práctica. Y la filosofía del derecho nos invita a reflexionar sobre los fundamentos, principios y valores que subyacen en el derecho. Nos ayuda a cuestionar qué es justo, qué es la libertad, la igualdad y cómo estos conceptos se traducen en normas jurídicas. David, has mencionado varias veces diferentes enfoques al derecho. ¿Podrías explicarnos brevemente algunas de las principales teorías del derecho que existen? Claro, Nora, existen diversas teorías que intentan explicar la naturaleza, función y legitimidad del derecho. Mencionaré algunas de las más importantes. El positivismo jurídico, por ejemplo, sostiene que el derecho es una creación humana y su validez depende del reconocimiento de la autoridad. Se centra en el estudio de las normas tal como son, sin entrar en juicios de valor. Por otro lado, el iusnaturalismo defiende que existe un derecho natural, basado en principios morales universales, superior a cualquier ley humana. Cree en derechos inherentes a la naturaleza humana. El realismo jurídico, en contraste, es más pragmático. Considera que la aplicación del derecho se ve influenciada por factores políticos, sociales y económicos, y se centra en el estudio del comportamiento de los jueces. Finalmente, el pluralismo jurídico reconoce la coexistencia de múltiples sistemas de normas dentro de una misma sociedad, como el derecho estatal y el derecho consuetudinario, por ejemplo. David, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros hoy. Ha sido una conversación realmente enriquecedora. El placer ha sido mío, Nora. Espero que haya sido útil para los estudiantes. Sin duda. Hemos cubierto desde la diferencia entre el sentido vulgar y jurídico del derecho, hasta su relación con otras disciplinas como la hermenéutica, la filosofía y la informática. También hemos tocado temas cruciales como la argumentación jurídica, la bioética y las diferentes teorías del derecho. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando el Derecho. Hasta la próxima. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. Suscríbete al canal.